Hoy celebramos el Día del Huérfano, o como lo llaman en otros lugares, el Día de Religión Pura, pensando en Santiago 1:27. Es básicamente una iniciativa de que muchas iglesias alrededor de Estados Unidos y Latinoamérica deciden darle un domingo al año para hablar específicamente del tema del cuidado al huérfano. Y regularmente se hace el segundo domingo del mes. Nosotros no lo hicimos ese domingo por cuestiones de programación, pero hay veces que simplemente se hace un domingo de noviembre. Y la idea es recordar el llamado que todos tenemos a cuidar del huérfano. Quienes estuvieron en la escuela dominical vieron ese llamado y hoy lo vamos a volver a ver con el pasaje de hoy. Vamos a orar, hermanos. Santo Padre, Señor, estamos ante tu palabra. Estamos ante algo glorioso, Señor. Tu gloriosa palabra que nos has dejado para transformar nuestras vidas. Yo te quiero pedir, Señor, que hoy podamos leerla y que ella nos transforme. Señor, que con el poder que le has dado a tu palabra esta entre en nuestros corazones, Señor, y cambie lo que tenga que cambiar allá adentro. Que cambie nuestros afectos y emociones, que cambie nuestras convicciones y que cambie nuestras acciones, lo que vamos a hacer con nuestras manos en los próximos días y meses. Padre Santo, te pido no me permita ser un obstáculo para tu palabra, sino más bien utilízame para hablarla fielmente. Y danos aquí a todos el Espíritu, de forma que ese Espíritu nos dé entendimiento, Señor. Este Espíritu que ya tenemos dentro de nosotros nos dé entendimiento y podamos disfrutar hoy de la predicación. Alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por allá en 1940, una marca de cigarrillos llamada Camel, que es camello en español, estaba teniendo una gran acogida en Estados Unidos y en esa década decidieron sacar un eslogan bastante interesante pero muy controversial, y el eslogan decía así, pónganle mucha atención: más médicos fuman Camel que cualquier otro cigarrillo. Ahora, solamente con escuchar el eslogan nos damos cuenta del problema. Ahí hay una paradoja muy evidente. Los médicos son las personas más autorizadas para hablar de lo que es bueno para la salud. Un médico no tiene por qué estar recomendando cigarrillos. Dejando la parte moral a un lado, lo del cigarrillo es la cosa más nociva para la salud. Así que un médico no debería estarla promoviendo. Y obviamente las autoridades de Estados Unidos decidieron retirar el eslogan, pues por lo controversial que era. Hermanos, al médico lo identifica su autoridad para hablar de la salud. Al cristiano, ¿qué lo identifica, mis hermanos? La misma palabra lo dice, son como Cristo, cristianos. En su identidad está el mostrar el amor, la misericordia y el carácter de Jesucristo. Pero lastimosamente, mis hermanos, cuando en la sociedad hoy se escucha la palabra cristiano, se le asocia más al fanatismo y al engaño del dinero que al carácter amoroso de Cristo. Somos como médicos que hemos perdido nuestra identidad promoviendo cigarrillos. Hermanos, mi mensaje para ustedes hoy es: la vida eterna sin obras de misericordia no existe. La vida eterna sin obras de misericordia no existe. En otras palabras, no podemos pretender decir que somos cristianos y vivir fuera de las obras de misericordia. El día de la religión pura, el domingo del huérfano. Creo que este mensaje lo necesitamos escuchar hoy. No puede ser que allá afuera haya tantos huérfanos necesitados y los cristianos no estemos impactando este mundo necesitado con nuestra vida. Y para ver, hermanos, este mensaje de que la vida eterna sin obras de misericordia no existe, quiero que vayamos a Lucas capítulo 10. Hoy hicimos un alto en nuestra serie de los libros de las epístolas de Pedro y vamos a estudiar el pasaje de Lucas 10, 25 al 37. Y ese es el famoso pasaje de la parábola del buen samaritano. Lucas 10, capítulo 10, versículos 25 al 37, lo voy a leer y le pido que a medida que leemos el texto, usted mire en ese texto cómo es que hay una conexión entre tener vida eterna, entre tener fe y al mismo tiempo vivir una vida de misericordia.
Dice así la palabra de Dios. Leo en la Nueva Biblia de las Américas. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero, queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo y todo lo demás que gaste cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Esta, mis hermanos, es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a estudiar este pasaje? Me voy a salir un poquito de la estructura que regularmente yo manejo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar el pasaje completo, lo vamos a leer completo de principio a fin, vamos a estudiarlo, analizarlo, ver cuál es el mensaje de esa parábola que tenemos allí enfrente de nosotros, cuál es lo principal que debemos aprender. Y luego vamos a hacernos 4 preguntas tomadas del texto que nos van a ayudar a analizar nuestras obras de misericordia. Entonces este sermón tiene 2 partes. Primero estudiamos el pasaje y luego en la segunda parte, con 4 preguntas, vamos a tratar de analizar nuestras propias obras de misericordia. Bien, comencemos. Este diálogo, mis hermanos, y necesito que tengan sus ojos ahí en la palabra de Dios. Este diálogo surge a causa de un hombre que quiere probar a Jesús. Recordemos que los judíos tenían esta obsesión con tratar de hacer caer a Jesús, demostrar que Jesús no tenía la autoridad que decía tener. Y entonces quería hacerlo negar la ley de Moisés. Por eso le pregunta: maestro, con tono sarcástico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hagamos un paréntesis muy rápido, hermanos. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Ayúdenme a recordar el pasaje más famoso de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Perfecto. ¿Cómo se tiene vida eterna? Creyendo en el Hijo de Dios. Hermanos, y también amigos que nos visitan, que quizá no son hermanos, déjenme decirles una cosa. La única forma en la que alguien puede salvarse de la ira de Dios es creyendo en Jesucristo. No se trata de lo que hacemos, no es lo que hacemos lo que nos salva, se trata de nuestra fe, de que nosotros vemos al Hijo de Dios que vino a morir en la cruz, creemos en esa obra de salvación, y cuando creemos por fe, por lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, el Señor nos da la salvación. Eso es distinto a la teología de las obras, en la cual yo me gano el cielo haciendo buenas acciones. Eso no funciona así, hermanos. Y si hay una persona acá que no sabe bien lo que es el cristianismo, que llegó aquí por casualidad, por visita, déjeme decirle, usted puede ser salvo si cree que Jesucristo vino a morir en la cruz para salvarnos. Pero lo interesante en este pasaje, hermanos, es que Jesús no le responde eso. ¿Cómo haré para heredar la vida eterna? Jesús no le responde: por fe, cree en mí y serás salvo. No, él lo que hace es hacerle una contrapregunta.
Usted quiere hacerme caer quiere probarme y ver si digo o no lo de la ley. Perfecto, dígame, ¿usted qué lee en la ley? Es lo que Jesús le responde a este hombre. ¿Qué lees tú en la ley? Este hombre cita dos pasajes, Deuteronomio 6, Levítico 19. Ahorita vamos a detallarlos un poco más. Pero él le cita estos dos pasajes para decirle, pues aquel que hereda la vida eterna dice acá, amarás al Señor tu Dios, versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Fin del sermón, fin de la conversación. ¿Cómo era la vida eterna? Le cita la ley dice que hay que hacer esto, perfecto, ve y hazlo, fin. Pero la conversación sigue, es interesante, la conversación debió haber parado ahí. Pero resulta que este intérprete de la ley, nos dice la palabra de Dios, tenía una segunda intención. Él quería justificarse a sí mismo, nos dice el versículo 29. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Eso es muy interesante, ¿no les parece? Es un intérprete de la ley, alguien que conoce mucho de los rituales y de la tradición judía, pero aún así mismo por allá en el fondo, él sabe que él no es perfecto y él necesita que alguien más lo haga sentir bien, en este caso Jesús. Él está esperando que Jesús le diga, tú eres perfecto. Él no creía en Jesús y sin embargo también cree en Jesús porque quiere que él lo justifique. Necesita recibir aprobación de Jesús, necesita que alguien le toque el hombro, le dé palmaditas y le diga muy bien, estás haciendo las cosas muy bien. Y hermanos, yo los animo a que hoy cuando entremos en la parábola del buen samaritano, porque es que esa parábola lo deja uno destrozado, cuando entremos en esa parábola tengamos una actitud distinta a la de este intérprete de la ley. No nos autojustifiquemos. No comencemos a pensar en razones lógicas de por qué yo no estoy haciendo X o Y obra de misericordia. Si este pasaje nos va a llevar a dolernos por nuestra falta de piedad, que así sea. Dejemos que este pasaje entre en nosotros. ¿Saben qué esperaba el intérprete de la ley? El intérprete de la ley esperaba que Jesús le diera nuevamente la misma respuesta. Señor, ¿cuál es mi prójimo? Y que Jesús le preguntara, bueno, ¿qué te dice la ley? El intérprete hubiera pensado en Levítico 19, hubiera dicho, mi prójimo son mis compatriotas judíos. Levítico 19, cuando dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, está hablando de los judíos. Está diciendo, cuando tú tengas a tu compatriota judío, y ahí lo pueden ver en pantalla, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Está hablando de los judíos. Así que el intérprete que estaba esperando que Jesús le dijera, ¿qué te dice la ley? La ley me dice que no tengo que tener rabia contra mi hermano judío. Y Jesús le hubiera dicho, muy bien, haz esto y vivirás, fin del asunto, lo justifica y se va. Eso era lo que él esperaba. Pero Jesús no hace lo que él espera y le da toda la vuelta. Así es como tú quieres obedecer la ley solamente obedeciendo Levítico 19 y 18. Déjame te cuento una historia. Ay, hermanos, el Señor es experto en abrirnos el pecho, abrir el corazón y saber cuál es todo nuestro orgullo y nuestro pecado. Y eso es lo que hace en esta parábola. Versículo 30. Recordemos la parábola, hermanos, ya la conocemos, pero recordemos rápidamente esta narración. Es un hombre que baja de Jerusalén a Jericó. Es un camino bien peligroso. Haga de cuenta caminar por el centro de Bogotá por la noche. Más o menos así. Por la 19. Sí, el otro día vamos con Johncito y íbamos aquí subiendo desde Chía hacia Tabio por esa vía que es toda sola. Algo así era esa vía. Ahora, esa vía no es peligrosa porque uno anda en carro regularmente. Pero algo así era el camino entre Jerusalén a Jericó. Era una cosa terrible y se prestaba para todo tipo de asaltos y todo tipo de crímenes. Resulta que este hombre va por ese camino y le salen unos salteadores. Y lo golpean, lo tratan mal, lo dejan medio muerto, le roban las cosas y se van. Y luego nos cuenta la parábola que pasan 3 personas.
lo cual es muy interesante porque para el judío en su mente hay tres tipos de personas en la sociedad: los sacerdotes, los levitas y los judíos. Pero el Señor le dice, pasan tres personas: los sacerdotes, los levitas y los samaritanos. Interesante que diga los samaritanos. Vamos a hablar un poquito más de los samaritanos allí en un momento. Pero la historia nos dice que pasa el sacerdote, lo mira por el lado y sigue derecho. El segundo pasa el levita, lo mira por el lado, sigue derecho. Y luego llega el samaritano, lo recoge, le da todo lo necesario para cuidarlo. Básicamente lo rescata de su situación de estar medio muerto. Y al final, después de esta narración, Jesús le dice al intérprete, bueno, ¿cuál demostró ser más el prójimo? Y el intérprete le dice, el que tuvo misericordia. Y Jesús le dice, bueno, ve tú y haz lo mismo. Hermanos, cuando Jesús cuenta esta parábola, responde a dos preguntas. Primero, acabo de responder quién es nuestro prójimo. Nuestro prójimo no son solo los judíos, nuestro prójimo también son los samaritanos. Ustedes saben que a judíos y samaritanos no se la llevan bien, es más o menos como la hinchada de Santa Fe y la hinchada de Millonarios encontrándose en el Transmilenio. Puede que no vayan de una vez a enfrentarse a muerte, pero se ven y de una vez hay como allí un odio. Ese odio es un odio histórico por diferentes cosas que sucedieron a lo largo de los años. Y se odian. Casi que por naturaleza tienen ese odio, pero Jesús le dice, tu prójimo no son solamente tus compatriotas judíos. Pero también le responde a la primera pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hermanos, según este pasaje, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Sin duda alguna, nosotros no hacemos obras de misericordia para ser salvos. Eso no funciona así. Sin embargo, las obras de misericordia demuestran que tú eres salvo. Demuestran que esa fe que tú tienes ha generado una transformación profunda en tu corazón al punto de cambiar tus afectos, cambiar tus emociones y cambiar tus obras. No podemos decir que somos creyentes y que esa fe no tenga una transformación en nosotros. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, y Santiago lo dice de forma muy clara. Santiago capítulo 2 versículos 14 al 18. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz y caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, esta parábola nos muestra que necesitamos vivir en misericordia. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Ve y vive esa fe que tienes en el evangelio. No puedes quedarte solo con la fe en la cabeza, tienes que vivirla. Hermanos, yo espero que al estudiar este pasaje el Señor nos muestre que tenemos cosas que cambiar en nuestra vida y que tenemos que vivir de una manera más misericordiosa hacia los demás. Pero como parte de ánimo, quiero que se dé cuenta que usted no fue el único regañado en esta parábola. El Señor regañó bastante fuerte a otros dos. Ahí, usted está ahí en Lucas, ¿cierto? Tome su Biblia y váyase un capitulito hacia atrás. Váyase a el capítulo 9. Y mire la ironía, hermanos, la palabra de Dios es una obra de arte. Mire la ironía. Esto pasó unos versículos después de este pasaje. Lucas 9:51. Por favor, si usted tiene su Biblia, léalo ahí con sus ojos. Esto es de verdad hermoso. Lucas 9:51 al 56 dice así. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús iba a ir a Jerusalén a morir
a entregar su vida para salvar al mundo. Y envió mensajeros delante de él, y ellos entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Jesús iba a entrar a una aldea de los samaritanos para hacer ministerio. Y envió mensajeros, 53, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Los samaritanos fueron un obstáculo para Jesús, eran enemigos de Jesús. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. A esos discípulos que querían traer fuego sobre los samaritanos, Jesús mismo les dice: tu prójimo son los samaritanos. Qué belleza, ¿no? Qué ironía. Ese Juan que está ahí es el que más adelante, por allá en una de sus epístolas, nos dice: el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Pero en ese momento Juan era una persona sin misericordia y el Señor estaba trabajando en su corazón. Así que ese podemos ser usted y yo hoy. Gente que necesita trabajo en el corazón porque nos falta mucho en misericordia. Pero no se preocupe. El plan del Señor es tomar esos corazones como los de Juan y Jacobo y transformarlos para que vivamos en misericordia. Bien, hermanos, ese es el mensaje de la parábola. En este momento quiero ahora que nos hagamos a nosotros mismos 4 preguntas para que analicemos nuestras obras de misericordia. Primera pregunta, y si usted está anotando, este sería como el bosquejo. Primera pregunta: ¿quiénes deben practicar la misericordia? ¿Cuáles personas están llamadas a practicar la misericordia? Si usted le puso atención a la parábola nos dice que este es un llamado para absolutamente todos los creyentes. Este no es un llamado ni para los pastores, ni para los diáconos, ni para ese hermanito que siempre ha tenido un sentirse social en su corazón de ir a salvar el mundo. No, de hecho es todo lo contrario. Usted va a la parábola y se da cuenta que los oficiales del pueblo, es decir, los sacerdotes y los levitas, no fueron los que hicieron misericordia. El llamado fue para el samaritano común y corriente. Hermanos, todos nosotros somos llamados a hacer misericordia. Ahora, nuevamente ahí en Lucas, estamos estudiando del 25 al 37, devuélvase un poquito a Lucas 10, 21. Antes de la parábola del buen samaritano, el Señor está mandando a los 70 de 2 en 2 a predicar a las aldeas. Y mire cómo el Señor describe a estas personas en el versículo 21. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Los 70 fueron, predicaron y volvieron con Jesús. Jesús se regocija y dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Los discípulos que están haciendo ministerio son niños. Cuando Jesús los envía, ¿qué les dice? No lleven nada. Lleguen a las aldeas y miren a ver qué les dan. Y si allí les dan algo, quédense ahí y prediquen el evangelio. Si no, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse para otro lugar. Estos discípulos no eran gente ni millonaria, ni con la mejor situación de todas. Esta gente era pobre. Y es a estos pobres, a estos discípulos que son como niños, que no traen ropa, que no traen comida, a los que Jesús les dice: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, alguno de ustedes me dirá: David, es que usted realmente no entiende mi situación. Yo sé que eso estar ahí parado donde usted está hablando, eso es sencillo, pero usted quizá no entiende mi situación. Yo hoy no tengo dinero para mostrarle misericordia a alguien más. O quizás: David, mire, usted supiera yo cómo estoy de trabajo. Mi trabajo, me consume. Quizá yo sé que hay hermanos en la iglesia que tienen más espacio en sus agendas para ir a practicar la misericordia, pero ese no soy yo, porque yo tengo mucho trabajo. ¿Usted se acuerda de la conversación del Señor Jesús con la viuda? O bueno, no con la viuda, con los discípulos mientras vieron a la viuda. Él les dice: esa viuda dio más que los fariseos. ¿Por qué?
porque dio todo lo que tenía. Cuando nosotros tenemos muy poco tiempo y sacamos tiempo para hacer misericordia, créame que es una ofrenda que el Señor considera. Cuando tenemos muy poco dinero y lo sacamos para darlo, créame que es una ofrenda que el Señor considera. No significa que si usted tiene tiempo y dinero en abundancia y lo da, el Señor no lo considere. Sería el colmo. Pero el punto es, este llamado es para todos sin importar la situación en la que estemos. Esto tiene que ver con usted, mi hermano, ahí sentado. No hay nadie en este salón que sea una excepción a lo que estamos hablando. Todos estamos llamados a hacer obras de misericordias, a servir al extranjero, a servir a la viuda, a servir al huérfano, a servir al pobre. Estamos llamados a todo. Ahora usted me dirá, David, pero yo mismo soy un vulnerable. Yo mismo soy un extranjero o una viuda o un huérfano o un pobre. Lo hermoso de la Biblia, mis hermanos, es que el Señor no nos divide en categorías de tú eres el vulnerable servido y tú eres el vulnerable, el que tiene que ir a servir a los vulnerables. Eso no pasa así. Por el contrario, todos podemos ser ambas cosas en algún momento. Cuando necesitamos hay que pedir, cuando tenemos hay que dar. Incluso cuando no tenemos hay que dar. Es nuestra primera pregunta. ¿Quién debe practicar la misericordia? Respuesta: a todos, incluyendo a los que están en una situación desafiante. Segunda pregunta: ¿qué cosas nos distraen de practicar la misericordia? ¿Qué cosas nos distraen de practicar la misericordia? Hermanos, no es casualidad que después de la parábola del buen samaritano tengamos la historia de Marta y María, ahí en el versículo 38. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María? El Señor llega a la casa. Marta, ¿qué hace? Está preocupada con muchas cosas. Marta está por allá atendiendo, está por allá preparando, está por allá organizando, mientras que María se sienta a los pies del Señor a escuchar su palabra. Hermanos, hay muchas cosas, como el caso de Marta, que no son malas, pero que sí nos distraen. Quizá usted, no sé, tiene oportunidad de servir a los demás y no lo hace porque tiene su tiempo ocupado en cosas que no son prioritarias. Alguna vez cuando yo llegué apenas yo llegué a la fe, llegué a la iglesia Renacer y yo tomaba cursos de natación los sábados. Y hermano, los cursos de natación son algo maravilloso. Yo me acuerdo que en ese momento quien era el líder de jóvenes hace mucho tiempo, él me dijo, ¿vas a venir a la reunión de jóvenes de los sábados? Yo le dije, no, porque tengo cursos de natación. Y él me dijo, ¿y qué es mejor? ¿La palabra de Dios o una piscina? Claro, hermanos, no me malentiendan, un curso de natación no es pecado, claro que no. Pero la pregunta es, ¿eso es un obstáculo para que yo ponga en práctica la voluntad de Dios? Ahora, hermanos, yo estoy convencido que la mayoría de nosotros que estamos acá sentados venimos principalmente de dos trasfondos. Venimos de un trasfondo católico, en el cual tenemos que hacer no sé cuántos rosarios para que el Señor no nos castigue, o venimos de un trasfondo pentecostal y a veces bastante poco saludable como el trasfondo del Evangelio de la Prosperidad. Ambos trasfondos son muy distintos entre ellos, pero ambos tienen una cosa en común, y es que imponen reglas sobre nosotros. Tienes que hacer o tantos rosarios o tienes que dar tanta plata para lograr X o Y cosa en el mundo espiritual. Y cuando nosotros llegamos al cristianismo bíblico, voy a decirlo así, reformado, sentimos libertad porque ya no tenemos carga sobre nosotros. Y hermanos, así es, usted tiene libertad en Cristo. Básicamente, aparte de lo que dice la palabra de Dios, usted puede hacer lo que quiera. Porque de hecho, la palabra de Dios habla de toda la vida. Sea que coman o que beban, háganlo para la gloria de Dios. Pero hermanos, el hecho de que tengamos libertad no significa que abusemos de ella para olvidarnos de los mandatos de la palabra. Así que hermanos, tengamos cuidado con las distracciones, pero no solamente las distracciones del mundo impiden que practiquemos la misericordia, también los obstáculos religiosos. Obstáculos religiosos. Hermanos, nuevamente volvamos a la parábola. ¿Quiénes son los que
ignoran al hombre medio muerto? Los sacerdotes y los levitas. El punto de la parábola no era decir que los sacerdotes y los levitas eran gente desalmada. El punto de la parábola es que ellos estaban pensando en las implicaciones rituales, en las reglas rituales de los judíos. Cuando un sacerdote, cuando un judío en general toca algo muerto, ¿se acuerdan de qué pasa? Queda impuro, tiene impureza ritual. Así que cuando el sacerdote y el levita pasaron por el lado de este hombre medio muerto, dijeron, está muerto, no lo voy a tocar, voy a seguir de largo, a seguir haciendo mis labores en el templo. Hermanos, fíjense que esas cosas religiosas, esos actos rituales, pueden impedir que hagamos actos de misericordia. Hermanos, ¿qué cosas religiosas, entre comillas, nos impiden hoy servir al huérfano, a la viuda, al extranjero? No sé, quizá actividades en la iglesia, y yo no, hermanos, esto solo lo sabe usted. ¿Qué cosas estamos haciendo supuestamente en nombre de Dios que no nos permiten luego ir a salir a servir, a hacer misericordia? ¿Será que estamos llenos de cosas acá en la iglesia, actividades? No, hermano, si mi punto no es decirle que no, hermano, venga a las actividades de la iglesia, venga al grupo, haga lo que hay que hacer, pero primero la religión se practica en la misericordia antes que cualquier otra actividad ritual. Bien, 2 preguntas hasta ahora. ¿Quién debe practicar la misericordia? Todos. ¿Hay obstáculos? Sí. Cosas del mundo, cosas religiosas, entre comillas. Tercera pregunta. ¿Hacia quiénes debemos practicar la misericordia? Hermanos, el picante de esta parábola está en que la persona que muestra misericordia es un ¿qué? Es un samaritano, ¿cierto? Ya hemos hablado que judíos y samaritanos se tratan entre sí como Santa Fe y millonarios. Pero el Señor le está diciendo a este intérprete de la ley, tú no tienes que hacer misericordia solamente con tus compatriotas, tú tienes que hacer misericordia con todos. Hermanos, yo a veces he escuchado esto y no sé si usted se identifica conmigo, pero yo a veces he escuchado que todo el tiempo nos dicen, ¿yo qué hago sirviendo a los de afuera cuando no he servido a los de adentro? ¿Sí ha escuchado algo por el estilo? Es como un llamado a decirnos, yo primero tengo que estar enfocado en ayudar a mi familia y tengo que estar enfocado a ayudar a los de mi iglesia y yo no tengo que salir a servir. Y eso es cierto hasta cierto punto. En efecto, el Señor nos va a rendir cuentas de lo que hacemos con nuestra familia y de lo que hacemos con nuestra iglesia. Pero eso no nos excluye de la responsabilidad de salir a buscar a los vulnerables para mostrarles misericordia. Hoy que estamos hablando de los huérfanos, déjeme contarle una cosa. Por esa puerta de la iglesia, usted va a ver extranjeros entrando acá. ¿Alguna vez ha visto un extranjero? Ha visto hermanos de otras regiones de Colombia, ha visto hermanos de otros países en situaciones difíciles y les hemos ayudado. ¿Ha visto pobres entrando por ahí? ¿Sí o no? Incluso muchos de nosotros diríamos, estamos en una situación vulnerable económicamente. ¿Hemos visto viudas, personas mayores vulnerables? Ahora déjeme le pregunto esto, ¿usted ha visto huérfanos entrar por esa puerta? Muy poco, más bien yo me atrevería a decir que no. ¿Y sabe cuál es la razón? Que todos los huérfanos están bajo protección de una entidad que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los huérfanos no tienen opción de entrar por esa puerta. Si nosotros queremos aplicar lo que nos decía el pastor Cristian esta mañana, de servir a los huérfanos, no podemos esperar a encontrarnos por el camino, porque jamás los vamos a encontrar. Si usted quiere vivir la religión pura y sin mácula de visitar a los huérfanos, tiene que salir de las paredes de las 4 paredes de esta iglesia e ir a buscarlos. Hermanos, el filósofo Arístides de Atenas, apologista del siglo II, le dijo esto al emperador Antonio Pío. Póngale mucha atención, esto pasó en el siglo II.
Los cristianos, oh rey, consideran que la bondad es su naturaleza. No hay falsedad entre ellos. No hablan mentiras, no hacen mal a nadie, no desean lo que no les pertenece. Aman a aquellos que los odian y son buenos con aquellos que los maltratan. No niegan a las viudas, sino que las ayudan en sus necesidades. Rescatan a los huérfanos de entre aquellos que son crueles con ellos. El que tiene algo da deliberadamente al que no tiene nada. Y así son capaces de vivir juntos en armonía. Yo me pregunto, ¿será que nosotros podemos escribir una carta? Señor presidente Petro, esta es la naturaleza de los cristianos. Somos los que rescatamos a los huérfanos. ¿Tenemos la autoridad de decir eso? Hermanos, la verdad es que la iglesia ha perdido esa labor de servir al huérfano, la hemos olvidado. En los primeros siglos los cristianos eran conocidos por ser los que más adoptaban, por ser los que más cuidaban de las comunidades vulnerables. Hoy los cristianos son conocidos por robar plata en las mega iglesias. Hoy todos los huérfanos están a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque los cristianos dejaron de hacer lo que les correspondía. Así que hermanos, ¿hacia quiénes debemos practicar misericordia? Dice esta tercera pregunta. Hacia los de adentro, pero también a los de afuera. Hay que salir a buscarlos. Tenemos que ir a buscar a los vulnerables y a servirles en las instituciones en donde están. Última pregunta. ¿Hasta dónde deben llevar nuestras obras de misericordia? ¿Hasta dónde deben llegar nuestras obras de misericordia? En otras palabras, ¿qué estamos dispuestos a hacer para servir a los demás? ¿Qué hizo el samaritano? Ajá, muy bien. Samaritano salvó al hombre que habían golpeado. ¿Cómo lo hizo? Curó sus heridas, o sea, se bajó del caballo. No le botó una moneda, no. Se bajó del caballo, le echó vino y aceite, vendó la herida, lo puso sobre su propio caballo, luego lo llevó a una posada. Allí pasó la noche y luego le dijo al misonero, toma y todo lo que él gaste lo pones a mi cuenta. Eso es una entrega sacrificial. Ahora hay algo en el texto que me llama mucho la atención. No sé si usted se dio cuenta de esto. Ahí en el capítulo, en el versículo, discúlpenme, en el versículo 35 dice, cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Cuando yo regrese. ¿Sabe? Eso que me hace pensar en que este samaritano era un hombre trabajador. Es un hombre que quizás tenía que irse a trabajar, así que lo dejó en la posada y siguió trabajando para ganar más dinero para poder seguir mostrando misericordia. Este no era un turista que anda por todo el mundo gastándose la plata que tiene. Este samaritano es un hombre ocupado, pero que en medio de sus ocupaciones saca tiempo para servir al necesitado. Y esa forma de servicio es un servicio completo, es un servicio, lo voy a decir así, holístico. No solo le bota 2 monedas, sino que se encarga de ayudarlo para que siga siendo y teniendo una vida de calidad. El día de ayer, mis hermanos, nos estuvimos reuniendo con diferentes grupos acá de la iglesia que estuvieron en Fieles al Huérfano. Varias personas ayer, déjenme decirle, tomaron la decisión de ser hogar sustituto, tomaron la decisión de ser mentores, tomaron la decisión de ser voluntarios. Así que oremos para que el Señor prontamente nos permita ver estos niños acá entre nosotros o veamos acá fotos de lo que los hermanos están haciendo con los vulnerables. Pero una de las cosas que hablábamos ayer es que ser hogar sustituto es algo bastante difícil. Que el hogar sustituto recibe al niño y lo puede tener por 3 meses, 6 meses, 1 año. No sabe en qué momento el niño se va a ir. Y crean una conexión fuerte, muy fuerte, en la cual hay un discipulado. No solamente las necesidades físicas y emocionales son satisfechas, sino que además las necesidades espirituales son satisfechas. Se le predica el evangelio al niño. Pero es posible que en algún momento, o más bien, es seguro que en un momento ese niño va a salir del hogar y esa conexión se va a romper. Y va a doler mucho. Y va a ser terrible.
La reacción de muchas personas es, no, yo no voy a hacer eso, es muy difícil. Pero ayer hablábamos de lo hermoso que es que un creyente diga, yo tuve el privilegio de ser hogar sustituto por 3 meses y le agradezco al Señor por eso. Y estoy dispuesto a poner mi corazón a que se rompa con tal de que yo pueda mostrar la misericordia y el amor de Cristo. Hermanos, el Señor no nos dijo, tomen la cruz y síganme. Ese es el precio del evangelio. Perder mi tiempo, perder entre comillas, más bien invertir mi tiempo, invertir mi dinero, invertir mi corazón en algo que va a ser costoso con el objetivo de glorificar a Dios. De eso se trata la vida cristiana, hermanos. Nosotros no vivimos en un evangelio social, no se trata de ir a salvar el mundo. Hay 140 millones de huérfanos en el mundo, no los vamos a rescatar a todos. Pero lo que sí tenemos que hacer es glorificar a Dios con la oportunidad pequeña que tenemos hoy. El hogar sustituto hace una obra de misericordia completa. No solamente bota 2 monedas por el camino, sino que lo toma y lo rescata, lo restaura. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué estamos dispuestos a hacer para vivir en la misericordia de Dios? ¿Queremos llegar a viejos y tener, no sé, la pensión y dedicarnos a tomar 100 cursos distintos de todo? O más bien queremos usar ese tiempo para llevar la misericordia de Dios al mundo. Así que esta cuarta pregunta es, ¿hasta dónde deben llegar nuestras obras de misericordia? Y la respuesta es una entrega sacrificial. Hermanos, concluyo. No existe la vida eterna sin obras de misericordia. Las obras de misericordia demuestran que una persona ha creído en el evangelio. Obras de misericordia en diferentes escenarios, al extranjero, al pobre, al solitario, al huérfano. Si no lo hacemos, seremos como un médico que recomienda a los demás fumar cigarrillos. Nos hemos hecho 4 preguntas. ¿Quiénes deben practicar la misericordia? Todos, incluyendo los que son vulnerables. Segundo, ¿qué distracciones hay? Hay unas del mundo, hay otras religiosas. Tercero, ¿hacia quiénes debemos practicar la misericordia? Hacia todos, los de adentro y los de afuera, los que hay que salir a buscar. Y cuarto, ¿hasta dónde deben llegar nuestras obras de misericordia? A ser sacrificiales, a entregar lo que nos cuesta para amar al otro. Les reitero, hermanos, no nos autojustifiquemos, dejemos que esta parábola nos lleve a decir, necesito cambiar. Porque esta mañana el pastor Cristian preguntaba quién se ha involucrado y fue solamente como un par de manos las que se han levantado. Ayer un hermano muy querido me dijo, David, mire, la verdad la única razón por la que yo no estoy sirviendo al vulnerable es mi corazón. No tengo otra razón. Y yo digo, amén, eso es lo que necesitamos. Reconocerlo, decir, el problema soy yo. Y quiero cambiar, Señor, ayúdame a cambiar. Hermanos, ayúdenme a cambiar. Cierro con esto. En el Día del Huérfano, queremos proponerles como iglesia que dentro de poco, quizá en el transcurso de un mes, estaremos abriendo nuevamente capacitaciones de fieles al huérfano para que usted vea cómo usted se puede involucrar. Eso tiene que ver con usted, hermanos. Si usted lo quiere hacer, quizás este es el momento. Pero no solamente son los huérfanos, hermanos, todos tenemos oportunidades de mostrar la misericordia y el amor de Cristo en nuestras vidas y en las comunidades en las que estamos.